Dios te bendiga, iglesia. Wow, desde el año pasado no le veía. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué bueno es poder volver a hablar. Bien, vamos a meditar hoy. Estamos viendo las conquistas y fui fuertemente tentado a poner este título. No lo pude evitar. Es que soy friki y me lo llevo en la sangre. La batalla de los 5 ejércitos. Me suena muy tolkieniano, ¿no? Y entonces, bueno, era propicio y lo tuve que poner. Póngase de pie conmigo, por favor. Vamos a leer Josué capítulo 10, versículo 8, todos juntos. Si me quedo sin aire, entiéndame, estoy recuperándome de una bronquitis. Y la emoción es más fuerte. ¿Lo tenemos? Josué capítulo 10, versículo 8. Y el Señor dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Cierra sus ojos. Padre poderoso y eterno, te damos la gloria, Señor, te damos a ti la alabanza y la exaltación, Señor. Te bendecimos, Padre, por tu palabra. Señor, te pedimos que esta tarde nos bendigas una vez más con tu santa palabra, con ese maná maravilloso del cielo, Señor, que nos nutra, que nos fortalezca, Señor, y que nos lance, Padre, a alcanzar nuevas metas y nuevos proyectos en ti, Cristo de la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Puede tomar su asiento. Perdóneme. Bien, estamos viendo las conquistas, ¿verdad? El pueblo de Israel continúa su marcha hacia la conquista de la tierra prometida. Ya hemos atravesado el desierto, hemos atravesado el Jordán, ya estamos dentro de la tierra de Canaán, dentro de la tierra prometida, pero la tierra está ocupada. La tierra está ocupada, entonces el pueblo tiene que ir abriéndose camino y tomando posesión de aquella tierra. Recordemos que ya hemos pasado algunas batallas, ya hemos conquistado algunas guerras, ya hemos vencido, hemos visto caer los muros de Jericó, aquella gran proeza maravillosa, cuando al sonar de la trompeta, después de darle las vueltas los 7 días, ¿no os acordáis? Sonó la trompeta, cayeron los muros y todo el mundo quedó asustado, la gloria de Dios se manifestó. También vimos cómo cuando el pueblo del Señor no es fiel a Dios, puede ser derrotado por una ciudad pequeña como Jai. Y como cuando ese pecado es limpiado, cuando es presentado delante del Señor, el Señor respalda y se puede conquistar a aquella nación. Entonces el pueblo ya tenía un poco de moral, ¿no? Ya había conquistado un par de ciudades, un par de lugares importantes. No obstante, el pueblo adolecía de estrategia militar. Muchos de ellos eran su primera, o la segunda o la tercera batalla que desempeñaban entonces. Porque toda aquella generación, acordáis, aquella generación antigua pereció en el desierto y esta era una nueva generación que se levantaba bajo el mandato o la batuta de Josué, hijo de Nun. Entonces este pueblo adolecía de estrategia y por eso cayó víctima del engaño de los gabaonitas. ¿Sabéis quiénes eran los gabaonitas? Los gabaonitas eran aquella ciudad que cuando una de las hijas de Jacob se enamoró de un chico, abusaron de ella y después los hijos de Jacob, sus hermanos, se vengaron y arrasaron con muchos de aquellos hombres. Estos gabonitas eran descendientes de aquella nación. Y cuando se dieron cuenta que aquel Dios de Jacob había sacado por mano de Moisés a Israel de Egipto, que lo había guiado por todo el desierto, que lo había hecho atravesar el Mar Rojo en seco y que llegaba a las puertas de su ciudad, dijeron, esto no es con nosotros, tenemos que arreglárnoslas para no perecer. Así que este pueblo fue astuto y el pueblo de Israel cayó en el engaño, picó. Lo vamos a ir viendo más adelante. Este enfrentamiento histórico, más adelante, este pueblo Gabaón fue atacado por, dicho sea de paso, los 5 ejércitos de los amorreos, se juntaron contra ellos y entonces pidieron ayuda a los nuevos aliados, al pueblo de Israel. Ellos acudieron y este enfrentamiento histórico, según la Biblia, está registrado en un libro que no llegó hasta nuestros días, el libro de Jasero, el libro del justo. En la Biblia se mencionan algunos libros de historia, libros de
de hazañas que el Señor hizo con algunos de sus hombres valientes, y algunos no llegaron hasta nuestros días, pero Josué menciona, no está escrito en el libro de Jasher, en el libro del justo, esto que pasó ese día. Pero hoy vamos a estudiar el obrar sobrenatural de Dios en favor de su pueblo, para darle la victoria. Vamos a ver cómo Dios libró a su pueblo en esa batalla contra los 5 ejércitos. Si echamos cuenta son 7, pero es que no pegaba el título. Tenía que poner ese título porque es el de la película, y no, si no soy cinéfilo, no soy yo. Josué capítulo 10, versículo 1 al 5, lo leo para vosotros. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes, por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, envió a Joam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, y a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo, apuntar nombres para vuestros hijos, que están interesantes, diciendo, subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Bien, como ya hemos visto, Gabaón no era una pequeña ciudad, era una ciudad más bien importante, más bien una ciudad grande que tenía un ejército bastante considerable. Por eso el rey de Jerusalén se asustó, dijo, ya Gabaón es una ciudad importante y encima se junta con Israel que viene arrasando, ¿qué va a pasar con nosotros? Así que decidieron quitarse de en medio al eslabón débil, a Gabaón. Se juntaron varios ejércitos para ir a vencerlos. Bien, el pueblo de Gabaón, los gabaonitas, que no era solo una ciudad, sino eran 2 o 3 ciudades, que se les llamaba gabaonitas a todos, pero no era solo Gabaón, pidieron ayuda, claro, a su recién aliado Israel. Esto lo vemos en el versículo 24 del capítulo 9. Ellos respondieron a Josué y dijeron, ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios? Esto pasó cuando Josué descubrió, porque recordemos que fueron víctimas de un engaño. El pueblo de Gabaón hizo creer a Israel que venía de una tierra muy lejana. Y se pusieron ropa desgastada y llevaron el pan duro y la bota de vino rotas y resecas para aparentar que habían recorrido una gran distancia. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta, se molestó, ¿verdad? ¿A quién le gusta que le mientan? Amén. A nadie le gusta que le mientan. Entonces se molestaron y les preguntó Josué, los confrontó, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué nos mintieron? Porque claro, recuerden que Dios les dijo a Israel, echen fuera todo lo que hay adelante de aquella tierra, todo lo que hay allí es anatema, no quiero nada, no perdonen la vida a nadie, acaben con todo, arrasen todo. Esto tiene una explicación, no es que es un Dios cruel, un Dios tirano que quiere matar a la gente por matarla. Resultó que, ¿usted se acuerda de la historia del burro de Balaam? Y digo el burro de Balaam y no me refiero al animal porque el animal era un asna. El que lea entienda. Balaam no fue capaz de maldecir el pueblo de Israel porque Dios no se lo permitió, no obstante, le dio la estrategia a quien le había conquistado a quien le había pagado a Balac y le dijo, si dejas que se mezclen con vuestras mujeres, entonces habrá ganado una gran batalla. Por eso Dios les dijo, no se mezclen con los pueblos de aquella tierra, porque los van a arrastrar al pecado, los van a arrastrar a prevaricar, a adorar sus imágenes, a servir a sus dioses. Tengo que llevarlo más tranquilo. Entonces cuando Josué se dio cuenta de esto, los confrontó. ¿Pero qué respondieron los gabaonitas? Ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés tu siervo, que os había de dar la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso
temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Porque tuvieron temor, porque sabían lo que Dios estaba haciendo. Muy listos los gabonitas. Más adelante podemos seguir, si sigue usted la historia, Gabaón fue bastante útil, podría decirse, para el pueblo de Israel. Le ayudó al pueblo a reedificar después los muros y el templo más adelante. Fueron soldados. Uno de los gabaonitas fue uno de los valientes de David. O sea, esta alianza al final tuvo buenas consecuencias, pero fue a causa de un error muy grave de parte del pueblo de Israel. El enemigo siempre va a intentar negociar contigo. El enemigo ya lo intentó una vez, lo intentó otra vez y lo intentó. ¿Recordáis en Éxodo? Voy a contaros Éxodo 10:24, cuando Faraón le dijo al pueblo de Israel, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros hijos con vosotros. Váyanse ustedes y déjennos el ganado. ¿Qué le dijo Moisés en ese tiempo? Ni una pezuña se va a quedar aquí de este ganado, porque tenemos que entregarle ofrenda al Señor. En el Nuevo Testamento Satanás vuelve a negociar, esta vez directamente con Jesucristo. Mateo 4, 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. La diferencia de Moisés, Jesús y Josué es que Josué sí picó el anzuelo. Josué sí mordió, Josué sí cometió el error. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no consultó al Señor. Josué se comió aquella historia que le vendieron los gabaonitas. Se la creyó completamente y dijo: pobrecillos. Incluso les dieron comida porque pensaron que venían de un largo camino, de una tierra muy distante, y cometieron el error de hacer pacto con una ciudad, con un pueblo pagano, que corría el riesgo de arrastrarlos a sus costumbres, de arrastrarlos a su idolatría, de arrastrarlos a su pecado. El enemigo va a intentar negociar contigo, va a intentar engañarte, confundirte, hacerte meter la mentira disfrazada de verdad. Ya sabéis esa historia de que la mentira y la verdad se fueron un día al río a darse un baño. ¿La conocéis? No. La mentira y la verdad se fueron un día a darse un baño al río, se desvistieron, se metieron, se bañaron, y la mentira salió antes y se puso la ropa de la verdad y se fue. Cuando la verdad salió, miró la ropa de la mentira y no fue capaz de vestirse con la mentira. Pero cuando la verdad salió, todos la rechazaron porque estaba desnuda. Porque la gente prefiere una mentira disfrazada de verdad que una verdad desnuda. Entonces, Satanás va a disfrazarte las mentiras de verdad y te lo vas a creer. Porque una mentira flagrante es muy difícil de que te la creas, pero una mentira disfrazada de verdad es muy fácil que te la cuele. Eso le pasó a Josué. Josué cayó en el engaño. Mira nuestra ropa, le dijeron las gabonitas. Cuando salimos estaba nueva. Mira nuestros zapatos, mira el pan, me lo dieron caliente cuando salí de casa y está más duro que una piedra. Y se compadecieron de ellos, hicieron pacto y juraron por el Señor que les iban a ser sus hermanos, que les iban a cuidar y que no iban a matarles. Craso error. Luego se dieron cuenta que eran sus vecinos de Gabaón, que era una de las tierras que Dios les había mandado a conquistar y a despojar. Dice Josué 9:14, dice: y los hombres de Israel tomaron las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Les convidaron de sus provisiones, les dieron de sus alimentos, pero no preguntaron a Dios. La verdad es difícil, ¿no? Muchas veces tomar decisiones. ¿A cuánto les cuesta tomar decisiones? ¿Dónde cenamos este 24? ¿Con la suegra o con la familia? No es tan difícil, no es tan difícil. Voy a poner otra más difícil. Y todos, pero ¿cómo tomar decisiones sabiamente? ¿Cómo saber qué decisión tienes que tomar? Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídala al Señor, que la dará en abundancia y sin reproches. Entonces, cuando Satanás venga a negociar contigo, cuando venga a hacerte una propuesta que te parece muy buena, que te parece maravillosa,
Pídele dirección al Señor. Pídele sabiduría a Dios si no la tienes. Acércate a un hermano más sabio que tú en la fe. Acércate a tu hermano, a tu hermana. Acércate a la suegra si es necesario. Si es cristiana te va a ayudar. Pero busca al Señor, no te vayas a la ligera, no te tires de cabeza, no tomes decisiones precipitadas, no tomes decisiones sin consultar al Señor, porque te van a llevar a una ruina, porque te van a llevar a un fracaso, porque te van a llevar a cometer errores. El pueblo de Israel cometió este error, hizo pacto con Gabaón y al final pues tuvo que acoquinar, tuvo que apechugar. ¿Sabes qué pasa? Que cuando tú das una palabra delante del Señor, esa palabra se tiene que cumplir. Esa palabra se tiene que cumplir aunque hayas metido la pata. Aunque hayas metido la pata con esa palabra, Dios honra los pactos. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios es un Dios de pactos. Dios lo que promete lo cumple. Y si tú has prometido, tú también tienes que cumplir. Porque recuerda que somos hechura suya, imagen y semejanza suya. El Señor dice, y lo que atares en la tierra será atado en el cielo. También dice, Jesucristo dijo en Mateo 5:37, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. No va a ser hoy sí, mañana no. O sí, pero ya veremos. O tal vez, o no lo sé, no. Si es sí, que sea sí, un sí de verdad. Y si es no, que sea no. Pero no seas de doble ánimo, cumple tus palabras. Cuando el pueblo de Israel se dio cuenta, es verdad, las condiciones del pacto cambiaron, porque cuando Josué se enteró que los habían engañado, dijeron, vale, nos engañasteis, ya no vamos a tratar como iguales, vais a ser siervos nuestros, porque ellos decidieron también someter, estamos aquí, estamos a vuestra voluntad y seremos tus siervos, vale, pues vais a ser aguateros y leñateros y leñadores para la casa de Israel. No vais a ser coiguales nuestros, sino vais a estar a nuestro servicio por habernos engañado. No obstante, os perdonaremos la vida. Entonces, pero tenía que honrar el pacto. Cuando aquellos 5 ejércitos atacaron Gabaón, pidieron ayuda a Josué y Josué tenía que honrar el pacto que había hecho con ellos. Josué no tenía necesidad de defender a ningún pueblo de aquella tierra, todo lo contrario. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo me sumo a esos 5 ejércitos, machaco primero a Gabaón y después me cargo a los otros 5. Pero no, porque había hecho pacto con Gabaón, tenía que defender Gabaón y tenían que arriesgarse a enfrentarse a 5 reyes poderosos de aquella tierra. Con un ejército que no estaba exactamente preparado, con un ejército que sus armas eran de bronce. No eran espadas de acero como las vemos en las películas. Todavía no trabajaba el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era más orfebre que cuchillero, que herrero. Era más de trabajar los metales preciosos que de trabajar el acero y el hierro. Entonces eran muchas veces desventajas. Cuando el pueblo de Israel luchaba, le compraba a los filisteos el acero, o sea, a sus enemigos. Interesante la cosa, ¿no? ¿Te suena a Estados Unidos? Entonces el pueblo de Israel tuvo que hacer frente a aquella batalla porque había cometido un error y había hecho pacto con quien no debía y tuvo que correr un riesgo innecesario, pero tenía que hacerlo porque había comprometido su palabra. Una vez que comprometes tu palabra tienes que cumplir, iglesia. Una vez que haces pacto con el Señor o con quien sea, tienes que cumplirlo. Aunque sea un pacto malo, aunque hayas cometido un error y te toque pagar consecuencias, tienes que pagarlas porque te comprometiste. Pero parece que esta vez antes de subir sigue preguntaron al Señor, porque el Señor les respondió en el versículo 8 del capítulo 10, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tu mano y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Esta vez sí, esta vez dijo Josué, no nos van a volver a pillar desprevenidos. Esta vez primero consultamos con el Señor. Y una vez habiendo consultado con el Señor respalda el pacto que Josué había hecho. Porque Dios es Dios de pactos. Dios le había dicho a Josué, yo te voy a dar toda tierra que tocare, que pisare la planta de tus pies.
y has hecho una alianza que no debías hacer, pero como yo prometí que te iba a dar esa tierra, yo te voy a defender en esa batalla. Josué honró el pacto, y una cosa muy importante, cuando tienes que cumplir con un pacto, la diligencia es muy importante. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. No te eches a dormir sabiendo que tienes cosas que hacer, ¿no? Mira la hormiguita, perezoso. Josué capítulo 10, versículo 9 dice: Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Josué no esperó al amanecer, Josué no esperó que el día fuera bueno, que estuviera el día propicio, vamos a ver cómo está el tiempo, vamos a consultar. Josué dijo, vámonos. Y se tiraron toda la noche subiendo aquella ladera, aquel cerro, subiendo aquel monte. Y por la mañana sorprendieron al enemigo por retaguardia. Muchas veces esperamos, ¿no? Y esperamos, y esperamos, y esperamos. Y se nos pasan las oportunidades. Dicen por ahí que las oportunidades se presentan calvas y hay que cogerlas por los pelos. Y muchas veces se nos pasan porque no somos diligentes. Porque estamos esperando el momento oportuno. El típico adolescente, hoy sí me le declaro a mi novia. A mí, bueno, todavía no era su novia, si se le iba a declarar, claro. Esta noche sí. Segurito, hoy es el día. Y el día pasó. Mañana sí. ¿A cuántos les ha pasado? No, yo era el único tímido. Yo por eso esperaba que se me declarasen a mí. Era un poco más fácil. Bueno, eso es lo que tiene que ser guapo, ¿qué le vamos a hacer? Pero siempre estamos esperando el momento propicio y el momento se nos presenta y decimos, no, no es este. Seguro que vendrá otra oportunidad y a veces no viene otra oportunidad. A veces solo hay una oportunidad en la vida y la perdiste. A veces la oportunidad era esa y la dejaste pasar. Pero Josué fue diligente, Josué se fue y se tiró toda la noche. No dijo, vamos a tomárnoslo con calma porque total son gabaonitas, no son nuestros hermanos. Es un pueblo que nos engañó, es un pueblo que... No, Josué era concerniente, correspondiente con lo que se comprometía y dijo, vamos a cumplir y lo vamos a cumplir a la mayor brevedad posible. Tenemos que llegar y tenemos que sorprender a aquel pueblo. Tenemos que llegar antes que amanezca porque era algo estratégico. Luego lo vamos a ver. Josué 10:10 dice, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón y los siguió por el camino que sube a Bet-Orón y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Cuando Dios está en el asunto, se nota. Cuando Dios está en el asunto, iglesia, se nota. Y por mucho que tú tengas capacidad y que seas bueno para hacer las cosas, siempre va a ser más lo que hace Dios que lo que hagas tú con tus fuerzas. Siempre va a ser más lo que haga Dios que lo que hagas tú con tus fuerzas. Así que procura que Dios esté en el asunto. Porque todo el pueblo de Israel estaban armados hasta los dientes, pero fueron más los que murieron por el granizo que los que murieron por las espadas. Necesitamos que Dios esté en el asunto. Necesitamos ese poder maravilloso de nuestro favor. Pero tampoco podemos echarnos a dormir porque el pueblo de Israel también mató unos cuantos. No, el pueblo de Israel se armó y fue y luchó. No podemos esperar que ganen las batallas por nosotros, que las peleen por nosotros. Porque dice la Biblia que Dios pelea contigo. Que Dios está por ti, pero tú tienes que armarte de valor. Cuando el gigante cayó fue porque David se levantó y salió al encuentro. Mientras David no se armó de valor, mientras no hubo un paladín que defendiera al pueblo de Israel, aquel gigante seguía burlándose de los ejércitos de Dios. Necesitamos que Dios esté en el asunto. Necesitamos que la mano poderosa de Dios se mueva en nuestro favor.
Y lo bueno de todo esto es tener un trabajo bien hecho. Voy a contar un pequeño así paréntesis. Hace un mes o dos llevé mi coche al taller porque tenía un problema con el aire acondicionado. Me dijeron te lo entregamos en 2 días, pasó una semana, yo seguía sin el vehículo, llamando, hasta que por fin me dijeron, sí, véngase hoy y se lo entregamos. Voy, me entregan el vehículo. Saliendo del taller se me enciende una luz que no la tenía antes, una luz de fallo de motor. La luz del freno se me quedó pillado. Ya, normalmente cuando tú frenas se enciende la luz roja, pues se quedaba encendida siempre. Este fallo no lo tenía antes de meterlo al taller. Y encima cuando llego a casa y aparco, una tapa así, una tapa por donde abrieron para entrar, acceder me cayó así en la pierna y digo, me cachis en la mar. No era un trabajo bien hecho, o sea, no era un trabajo terminado. Tuvieron la desfachatez porque como no hacen las cosas bien, no me hicieron firmar el documento, el albarán que tenía que firmar. Y entonces cuando pasaron la factura al seguro, el seguro les dijo, este señor no ha firmado, ustedes no han entregado el trabajo. Y me llamaron y me dijeron, tienes que firmar porque no podemos cobrar. Claro, ¿cómo vas a cobrar si no has terminado el trabajo? No, el trabajo está terminado. No, señor, el trabajo no está terminado porque ni siquiera pusieron la tapa. No, pero que no sé qué. Porque, claro, desde que yo llegué a casa con esos fallos yo llamé, pero me ignoraban, me daban largas, no me cogían el teléfono. Cuando tuvieron que cobrar me llamaron, claro. No hay nada más satisfactorio que un trabajo bien terminado, que un trabajo bien hecho, tanto para el que lo hace como para el cliente. Un trabajo bien terminado. Josué esto lo tenía clarísimo. Y cuando miró que el pueblo de los 5 ejércitos empezaron a oír, dijo, no, este trabajo hay que terminarlo bien. Esto hay que acabarlo como tiene que ser. Y clamó al Señor. En Josué 10:12 dice, entonces Josué habló al Señor el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Yacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Esto fue un hecho milagroso, un hecho maravilloso. Los teólogos no terminan de ponerse de acuerdo en qué fue lo que exactamente pasó, ¿verdad? Porque muchos dicen que fue un eclipse total de sol justo en ese momento. Otros dicen que es la refracción de la luz que creó un efecto óptico. Y otros dicen que literalmente la tierra se detuvo. Y aquel día fue el día más largo de la historia de los tiempos. Algunos se atrevieron a decir, la NASA ha descubierto ese día. Pero no es cierto, la NASA no ha descubierto nada, ni ha confirmado nada. No obstante, sea lo que sea que haya sido, seguro que fue un hecho sobrenatural del Señor. Lo que pasó fue que, os lo cuento, ¿alguna vez usted ha conducido cerca del amanecer o cerca de la puesta del sol, en dirección hacia el sol? No veo muchos conductores. Ese momento molesto en el que usted baja la visera y no llega a cubrir el sol y le sigue dando la luz en los ojos, y claro, todavía no es de día, no se puede poner las gafas de sol porque todavía está oscuro, y si se las quita le da el sol en la cara, ¿no? Esa luz molesta. El pueblo de Israel salió por el este a enfrentarse con aquellos amorreos y ellos tenían el sol de frente. En ese momento justo cuando el alba empieza a rayar, que no es de día pero tampoco es de noche, y que la luz del sol es suficientemente cegadora como para no poder estar cómodo. Entonces el enemigo tenía de frente al pueblo de Israel atacándole, pero no podían verlo perfectamente bien y tenían la molestia del sol en contra. Josué no quería perder esta ventaja. No quería que amaneciera, que viviera totalmente luz del sol, porque ese era el momento ventajoso y se le estaba escapando, el tiempo corría en su contra. Y por eso clamó al Señor que no pasara el tiempo, que no se moviera el sol, que no se moviera la luna, que mantuviera ese momento en el tiempo hasta que todos los enemigos hubiesen caído. Dice la Biblia que no hubo día como aquel, ni antes ni después. Yo no sé usted, pero yo le creo a esta palabra.
sea refracción de la luz, sea eclipse total de sol, sea que la tierra se detuvo, algo pasó y el pueblo de Israel se levantó victorioso en aquel momento. Porque Dios obra de manera sobrenatural en favor de su pueblo. El versículo 14 es una reflexión sobre el evento milagroso en el que Dios actuó. Ese día es inolvidable históricamente hablando, no solo porque Dios haya actuado milagrosamente, sino porque se destaca también el hecho de que Dios escuchó la voz de un hombre, porque Dios combatía por Israel. ¿Por qué Dios obró? ¿Por qué Dios le concedió a Josué este milagro tan maravilloso? ¿Por qué? Porque era Josué importante, porque la oración de Josué fue maravillosa, porque estaba en los planes del Señor. Porque Dios combatía por Israel y Dios le había dicho: yo te voy a dar aquella tierra. Y no es que Josué tuviera tanto de nuevo para orar, que seguramente sí lo tenía. Pero cuando oras en favor de los planes de Dios, en la dirección de los planes de Dios, en la perfecta voluntad de Dios, no necesitas palabrería ni parafernalia, porque Dios está en el asunto. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dijo el Señor. Y este hecho milagroso fue algo que dejó a todo el mundo consternado, dejó a todo el mundo increíblemente pensativo, porque Dios escuchó a Josué y pasó eso tan maravilloso. El sol y la luna obedecieron. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, Dios combate por ti. Cualquier cosa puede suceder cuando Dios responde en consonancia con su lealtad y fidelidad al pacto hecho con los seres humanos. Dios había hecho un pacto con Josué y no lo iba a dejar tirado. Dios no puede negarse a sí mismo. Así que Dios iba a estar con Josué hasta las últimas consecuencias. Dice uno de los comentaristas: es importante recordar que según la reflexión del verso 14, el Señor no respondió a la oración porque ésta fuera muy elocuente o poderosa, debido a quién la hacía. Respondió porque Él combatía por Israel. Así que si tú estás pensando: no, es que yo no puedo orar como... Hubo una temporada que me obsesioné con las oraciones de la Biblia, porque hay oraciones poderosas aquí, y a mí me llamaba la atención aquella oración de Jonás: se me enredaron las algas, descendí como al Seol. Hay oraciones en la Biblia que te tocan la fibra, ¿no? y que te hacen, te quebrantan, te rompen, te motivan, te catapultan, te levantan. Pero de pronto te encuentras con: Dorca, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. De repente te encuentras con Talita Kumi. O te encuentras con: levántate, toma tu lecho y anda. O te encuentras con que dile al asirio que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Ni siquiera hubo oración. O le dice a un ciego: ve y cumple el rito que manda la ley de limpieza de los leprosos. Y ya está. Y ante esto, ¿qué puede decir? Lo que dijo el ciego: yo no sé si era Jesús o quién era. Yo solo sé que antes no veía y ahora puedo ver. Yo solo sé que antes era ciego y ahora puedo ver. Y una de las oraciones que más ha impactado mi vida fue recién llegado a España, en una reunión de jóvenes en la iglesia Salem de Marco Vidal, un joven orando al lado mío, y le dijo: Señor, te doy gracias porque eres genial. Y a mí eso me impactó, porque estaba hablando sinceramente con Dios. No necesitaba parafernalia, no necesitaba aquella palabrería. Hablaba directamente con el Señor desde su corazón. Señor, eres genial. Porque no necesitas una oración maravillosa, necesitas estar en la voluntad de Dios. Necesitas estar en la voluntad de Dios. Y entonces pide lo que quieras. Porque Dios no va a negarse a sí mismo, porque Dios va a cumplir siempre su palabra y sus promesas, porque sus promesas son en Él sí y en Él amén. Pero necesitas estar en el centro de la voluntad de Dios. Necesitas estar en el centro de la voluntad de Dios. Necesitas estar seguro que lo que estás haciendo Dios te lo mandó. Por eso Elías le dijo: Señor, que esta gente sepa que tú me has mandado y que yo estoy aquí porque tú me has dicho que lo haga. Por eso Jesús, delante de la tumba de Lázaro, dijo: Señor, yo sé que siempre me escuchas. Lázaro, sal fuera.
necesitas estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando estás en la voluntad de Dios, Dios combate por ti. Dios pelea por ti. Dios es tu valedor, Dios es tu paladín, tu pronto auxilio, tu ciudad amurallada, tu escudo, tu escondedero. Pero cuando estás en la voluntad del Señor, cuando no vas dando tumbos de ciego, vas haciendo pactos con quien no te corresponde, vas dando palos por allí y por aquí. Pero cuando estás delante del Señor pasan cosas maravillosas, cosas que no te puedes explicar. De pronto el día se hace más largo, de pronto el sol se detiene, de pronto la luz deja de brillar. No lo sé qué puede pasar, pero cosas grandes y maravillosas pasan cuando estamos en la voluntad del Señor y clamamos a Él. Ponte de pie conmigo, vamos a clamar. Cierra tus ojos. Este es el primer martes de 2024 y Dios te dice, hay que conquistar. Yo no sé cuál es esa ciudad a la que Dios te ha mandado a defender, a la que Dios te ha mandado a conquistar, a la que Dios te ha dicho, te la daré a ti, eso es tuyo. Pero créeme, si estás en la voluntad del Señor, Dios va a pelear por ti, vas a ver cosas maravillosas. Vas a ver milagros poderosos en tu vida si estás en la voluntad del Señor. Por eso es necesario que clames y que busques la voluntad del Señor. Por eso es necesario que estés sintonizado, en sintonía con Dios. Por eso es necesario que estés en la misma frecuencia con Dios, para que sepas cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre. Y entonces Dios va a obrar milagros en tu vida y a través de ti y a tu alrededor, porque cuando Dios está en el asunto se nota. Y es más lo que Dios hace por ti que lo que tú en tus fuerzas puedes hacer por ti. Porque Dios obra milagrosamente en favor de los que le aman. Dios obra milagrosamente en favor de las promesas que te ha dado. Dios obra milagrosamente para cumplir su palabra y su pacto contigo. Y Dios lo va a cumplir porque Él no miente ni se arrepiente. Clamamos a ti, Dios, creyendo, Jesús. Creyendo, Señor, que estamos caminando hacia el centro de tu perfecta voluntad, que estamos remando, que estamos bogando, Señor, en la dirección en la que tú nos mandas, Cristo de la gloria, y no habrá enemigo que nos pueda hacer frente, no habrá nadie que prevalezca contra nosotros, porque tú estás con nosotros. El poderoso de Israel pelea por mí, de Él es la batalla, Él nos libra y Él nos va a defender, y van a ser más los que caigan por tu mano que los que nosotros podamos hacer, porque vas a hacer más lo que tú hagas en favor nuestro que lo que nosotros podamos hacer en nuestra fuerza, Señor. Porque tú, Señor, obras de manera maravillosa y milagrosa en favor de tu pueblo, Padre, para cumplir tu palabra, Señor. Te bendecimos, Cristo, esta tarde, este martes maravilloso de enero, Cristo. Y creemos, Señor, que vamos a conquistar, que vamos a vencer, que con tu mano poderosa a nuestro favor, incluso el sol y la luna nos obedecerán, Señor. Incluso el sol y la luna, y el día entero veremos milagros poderosos. Y veremos cosas sobrenaturales que nadie se puede explicar, porque tú estás en el asunto, Señor. Gracias, Cristo de la gloria. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes.